Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Santiago, capítulo 1, versículo 5. El Evangelio, un culto hecho vida. La gracia de Cristo nos llena de obras. Eslogan, base para nuestro estudio del libro de Santiago, que queremos reconciliarnos con esa escritura, porque muchos biblistas, incluso teólogos conocidos, han dicho que Santiago no tiene mucho valor, que este mensaje o que esta carta como que es una carta vana o vacía o de paja. Y nosotros sabemos que no, porque es inspirada, está en la escritura, ha sido conservada y porque hemos sido grandemente bendecidos por esa escritura. Entonces queremos estudiarla con juicio, no solamente para darle el valor, sino para intentar reconciliar con toda la escritura las verdades que Santiago nos ha presentado. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dado. Si yo les pregunto a ustedes de qué tienen necesidad, ¿sí? Si hiciéramos una listica de las cosas que tenemos necesidad, de las peticiones más urgentes, de los anhelos más urgentes o más serios que tenemos, ¿qué pediríamos? ¿Qué necesitamos? Si alguien le dijera a usted ahora, bueno, páseme una listica de sus necesidades principales, yo se las suplo. De pronto le pasaríamos ahí las cuentas, ¿cierto? Le pasaríamos las deudas, le pasaríamos los diagnósticos de salud, le pasaríamos las situaciones que tenemos en el trabajo, o le diríamos, bueno, yo quisiera de aquí en adelante ya no trabajar y descansar, entonces una pensioncita, o eso es no tan baja, ¿no? Bien gordita, una buena pensión. ¿Qué pediríamos? ¿Qué nos hace falta? Si nosotros hacemos un listado y somos honestos, nos faltan muchas cosas, ¿sí? Y posiblemente son cosas realmente necesarias para nuestra vida, para nuestra estabilidad, para el bienestar, para la salud. Posiblemente ni siquiera son cosas de ambición o de ostentación, sino que quisiéramos tener un poco más de libertad financiera, mejor salud, un poco más de tranquilidad en nuestra vida, de pronto trabajar menos o con menos presión, cosas que nosotros posiblemente necesitamos, o tener una vivienda, o cosas necesarias, la salud, y eso para nosotros sería urgente si alguien nos lo pudiera suplir. De hecho, en ese tipo de necesidades giran las peticiones diarias de la oración, pidiéndole al Señor que nos ayude y nos auxilie, porque son situaciones urgentes que tenemos y son faltantes que quisiéramos suplir y que sabemos que Dios puede suplir. El libro de Santiago nos va a abrir una puerta muy bonita sobre el valor y la utilidad de las necesidades, porque nos va a decir que las necesidades nos ayudan a tener motivos de súplica y que las necesidades son un medio real que Dios nos provee para que a través de esas necesidades o carencias podamos mirar al Señor y pedir ayuda. Si todo lo tuviéramos suplido, pues nos olvidaríamos del Señor. No tendríamos como la urgencia de acercarnos a Dios y decirle, Señor, ayúdame. La misma oración modelo de Jesús dice, el pan diario o el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Si Dios nos diera el pan del año, pues iríamos cada año a pedir el pan del año. Pero esa oración nos dice que todos los días tenemos la necesidad de suplicar a Dios que nos dé el sustento. ¿Qué podemos pedir? Aquí el texto nos va a decir, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Me llama mucho la atención porque el escritor o el predicador sabe a ciencia cierta que si nos dicen a nosotros qué necesitamos, pasamos una lista larga, pero en esa lista larga no incluimos lo importante, si no incluimos lo material, ¿sí? Todo lo que ya presentamos del listado, ¿qué incluimos? Salud, dinero, vivienda, bienestar, descanso, y esas cosas que son buenas, pero se nos olvidó algo, y Santiago nos va a decir, les voy a recordar qué es lo que a ustedes les falta, y les voy a recordar qué es lo que les es más útil a ustedes, porque al fin de cuentas tener una vivienda pues nos es útil, pero
A veces una vivienda nos genera más presión, más gastos, más agonía y a veces no hace la diferencia. Y a veces, y lo hemos comentado cuando oramos por los enfermos, especialmente los no cristianos, a veces cuando uno ora por un enfermo y se sana, si Dios tiene misericordia de él y lo sana, ese enfermo, cuando estaba enfermo no podía pecar como cuando está sano. El texto nos va a decir que solo tenemos una opción de pedir y que esa opción de pedir es para pedir sabiduría al Señor. Si alguno tiene falta de sabiduría. Ahora, el lenguaje que usa Santiago es un poco sarcástico, porque dice, por si acaso a alguno de ustedes le falta, pues pida. ¿Sí? Y damos por hecho que a todos nos falta. ¿Sí? No es a alguno de nosotros que le hace falta. No es posiblemente algún día yo necesite. No, todos los días yo necesito sabiduría. Y yo les quiero preguntar, ¿no han descubierto ustedes que les ha faltado sabiduría en muchos de los hechos de la vida? Por ejemplo, en el tema de la educación de nuestros hijos, en el tema de la toma de decisiones, en el tema de las finanzas, en el área emocional, en el área de los negocios. ¿No nos ha faltado alguna vez sabiduría? Y después dijimos, me faltó. Hubiera puesto en práctica, hubiera escuchado, hubiera pedido consejo, hubiera esperado, ¿sí? Pero me aceleré, me apresuré, me fui por un camino que pensé que era bueno y me equivoqué. Pero cuando llegamos a esa conclusión ya hemos tenido pérdidas y ya hemos sufrido consecuencias. La Biblia nos dice, si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios. Entonces, lo primero que nos va a decir aquí el texto es que todos tenemos necesidad de sabiduría. Y el título es, si te falta, pide. Pero lo pudiéramos poner de otra manera, sí, te falta, con certeza, entonces pida. ¿Sí? No es una opción, no es una posibilidad, no pudiera alguien decir, no, a mí no me falta, yo tengo ya toda la cantidad de sabiduría provista para el resto de mis días. Ninguno pudiera decir eso. Recuerden que incluso Salomón, que Dios le dio tanta sabiduría, dice la Biblia que cuando fue viejo, las mujeres desviaron su corazón y él se apartó temporalmente de Dios. Y siendo mayor, y teniendo sabiduría. Entonces sí nos falta sabiduría. A la pregunta que plantea Santiago, a esa afirmación que es una pregunta, si a alguno le falta sabiduría, ¿qué debemos responder? Sí, me falta sabiduría. A mí y a usted y a todos. Y no solo para hoy ni para mañana, sino para todos los días. Nos falta sabiduría, ¿por qué? Porque todos los días tenemos que tomar decisiones. Así como todos los días comemos y el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Y así como todos los días tenemos dificultades en las relaciones con los seres cercanos y debemos aprender a perdonar y a sobrellevarnos los unos a los otros, de la misma manera todos los días tenemos que tomar decisiones. Y para tomar decisiones el ingrediente principal del cristiano es la sabiduría. Miren que ni siquiera es la fe, que nosotros pensaríamos que el ingrediente principal para tomar decisiones es la fe, pero aquí nos va a decir Santiago que el ingrediente principal es la sabiduría. Es decir, si tenemos sabiduría podemos gestionar las emociones mejor, podemos enfrentar los desacuerdos mejor, podemos tomar decisiones mejor, podemos hacer inversiones más sabias, podemos tomar acción frente a las realidades y desafíos que se nos presentan con sabiduría. Pero sin sabiduría, pues no tenemos nada que hacer. Recuerden que las vírgenes que estaban esperando al esposo, las 5 insensatas, tenían fe pero no tenían sabiduría. Ellas creían que iban a entrar. Recuerden que ellas tenían la expectativa y estaban a la puerta esperando la llegada. Tenían fe. Incluso miraron sus lámparas y dijeron, bueno, yo creo que nos alcanza. Con esto que tenemos nos alcanza. Ojalá no se demore mucho. Y dice que tardándose el esposo, ellas se durmieron, las lámparas quedaron encendidas, el aceite se consumió y cuando llegó el momento no tenían provisión. ¿Qué les faltó? Tenían voluntad, tenían fe, tenían esperanza, pero les faltó sabiduría. Entonces, amados hermanos, Santiago sabe exactamente qué es lo que necesitan los hermanos a los cuales él les está dirigiendo y en los cuales nosotros somos representados. Falta de sabiduría. Y uno diría, pero ¿cómo un cristiano que conoce la palabra,
que tiene experiencia y antigüedad en la fe le falta sabiduría. No pudiera ser. Porque a veces pensamos que la sabiduría es simplemente conocimiento, pero Santiago nos va a dar unos ingredientes completos para definir la sabiduría, que no es solamente conocimiento, sino un conocimiento aplicado, un conocimiento en el cual confiamos y un conocimiento en el cual se internaliza o se encarna y hace parte de nuestro diario vivir. Si a alguien le falta, pida. Y a mí me llama la atención porque tenemos dos extremos entre nosotros. Algunos que andan pidiendo todo el tiempo, ¿sí? Que piensan que todo tiene que alguien proveerles porque no tienen y están siempre estirando la mano y pidiendo. Y otros que no queremos pedir nada. ¿Sí? Ahí entre esos dos extremos estamos, ¿cierto? Los que todo piden y los que no se atreven a pedir. El que todo pide piensa que alguien tiene que suplirle lo que a él le falta. Sí, como que eso es obligación de los demás y yo simplemente pido y alguien me lo tiene que dar, o el Estado, o el vecino, o el patrón, o el jefe, o mi papá, o alguien. Sí, me lo tiene que ofrecer porque yo simplemente necesito y usted es el que tiene que responder por mí. Y el que no pide, pues es egoísta, es indiferente y a veces orgulloso diciendo, pues yo no me atrevo a pedir, yo prefiero no decir nada. ¿Sí? Yo prefiero pasar necesidades sin que nadie lo sepa. Pero la Biblia nos autoriza a pedir, y en otro lugar Jesús dijo, el que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abre. Pero cuando Jesús dijo eso, no necesariamente estaba diciendo, pidan cualquier cosa, sino pidan lo que es debido, y si piden lo que es debido, van a recibir lo que es debido. Pidan lo que realmente les es útil y lo necesitan, y si piden eso, lo van a encontrar o lo van a recibir. Y Santiago, hermano de Jesús, discípulo de Jesús, también nos pone la misma regla de medida. Pidan lo que les falte, pero yo estoy seguro que lo que más le falta a ustedes es sabiduría. Es decir, Santiago se anticipa a decirnos qué es lo que nos falta. Los hermanos de ese primer siglo que reciben la carta, ¿qué era lo que ellos pensarían que les faltaba más? ¿Qué sería lo más urgente para ellos cuando iban a recibir el mensaje? Si Santiago hubiera hecho un sondeo, ¿qué hubieran dicho ellos? Nos falta tener paz porque estamos siendo perseguidos. Quisiéramos regresar a nuestra tierra porque fuimos esparcidos y fuimos dispersos. Quisiéramos volvernos a reunir como familia porque estamos en diversos lugares viviendo. Quisiéramos que los gobiernos en los cuales estamos viviendo fueran favorables con nosotros que somos exiliados, que dieran medidas para poder trabajar y tener tranquilidad. Posiblemente esas eran las necesidades más urgentes y reales de ellos. Pero Santiago les está diciendo, esa no es la necesidad más urgente que ustedes tienen. Volver a su tierra o tener paz o tranquilidad, la necesidad más urgente es tener sabiduría. Y uno diría, pero para mí no es lo más urgente. Pero Dios nos dice que en realidad es lo más urgente para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que debemos pedir? Sabiduría. Y recuerden que hay otro lugar en la Escritura donde dice es que debemos pedir como conviene. Y hay otro lugar más adelante donde dice pedís y no recibís porque pedís mal. Y uno dice, pero ¿qué faltó? La firma, la especificación del producto, ¿qué faltó porque yo pedí mal? Entonces algunos le dicen, si usted quiere un carro, entonces ponga el modelo, la versión, el color, bueno, hasta la foto. Y entonces así usted pide bien porque es bien específico. Pero aquí no está diciendo que pedimos sin las especificaciones, sino que pedimos mal, es decir, pedimos cosas materiales que son añadidura y que esas Dios las da. Recuerden que aquí está autorizando al creyente a pedir. ¿Y qué es lo que el creyente debe pedir? Debe pedir lo que corresponde a los hijos de Dios, porque lo demás es providencia. Y sea que pidamos o no, Dios nos va a dar el sustento diario. Y sea que pidamos o no, Dios nos va a dar el oxígeno, porque Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, y es providente. ¿Qué es lo que es exclusivo para los cristianos que no podrán recibir los incrédulos? Las virtudes cristianas, ¿cierto? Paciencia, fe, amor, esperanza, humildad, mansedumbre, el fruto del Espíritu, pero también sabiduría. Esos regalos, permítame decirlos así, o esos presentes son exclusivos para los cristianos, y debemos aprender a pedir lo que conviene, porque ya bastante pedimos cosas materiales.
Si le pedimos a nuestros hijos o les preguntamos especialmente cuando están pequeños qué es lo que ellos quieren de regalo, todos nos van a pedir cosas, posiblemente que anhelan y que son buenas para ellos, pero ninguno de nuestros hijos nos va a decir, bueno, mi petición es que oren por mí. ¿Cuándo un hijo les ha dicho a ustedes eso? O mi petición es que Dios me enseñe a vivir para Él. Pero si le preguntamos a los cristianos adultos, ¿qué pedimos? Lo mismo, cosas materiales, y por eso pedimos mal, y Santiago nos va a ayudar a enrotar. Entonces, si te falta, pide. Y uno diría, ¿qué pido? Sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Entonces, la sabiduría es el conocimiento correcto. Y nos vamos a enterar, según dice la Escritura, que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Lo dice Proverbios 1. Entonces, si el principio de la sabiduría es el temor al Señor, que es un texto que ya conocemos bien, entonces eso lo que nos dice es que no existe sabiduría fuera de Dios. Es decir, la base, la entrada hacia el camino o la ruta de la sabiduría es la existencia de Dios. Es decir, yo no puedo adquirir sabiduría o decir que soy sabio si niego a Dios como ser creador y como existente. Porque el principio de la sabiduría es Dios existe. Y ese es el versículo que nos vamos a memorizar esta semana. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es, y es uno, y único. Ese es el principio, ese es el fundamento, ese es el primer paso, ese es el primer peldaño para poder adquirir sabiduría. Y eso es muy importante lo que nos está diciendo tanto los salmos como los proverbios y aquí Santiago. Si usted quiere sabiduría, tiene que entender que la puerta de entrada, la ruta de entrada hacia la sabiduría es Dios, Dios revelado, ¿sí? Dios Padre o Dios Trino revelado en las Escrituras. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo al final Santiago? Si a ustedes les falta algo, lo que les falta es Cristo. Porque la fuente, el autor, la razón de la sabiduría es Cristo. Santiago no está diciendo, si a usted le falta sabiduría, matricúlese en la universidad y estudie filosofía y letras, ¿sí? O estudie pues unas ciencias políticas para que tenga buen conocimiento, o estudie una carrera de conocimiento y de academia para que usted sea muy letrado y muy docto en la palabra y pueda tener argumentos para poderse defender. Eso no es lo que está diciendo Santiago. Porque muchos de nosotros pensaríamos que la cuna de la sabiduría es la universidad, o los libros, o la academia, o como yo quiero ser sabio me la paso en una biblioteca, o leo mucho, y hay que leer, podemos ir a bibliotecas, podemos estudiar en la universidad, pero debemos entender que todo eso que entendamos o comprendamos en los estudios es conocimiento que nos sirve para la vida, pero no es sabiduría que viene de Dios. Hay una distinción y Santiago pone ahí la distinción diciendo, si a alguien le falta sabiduría, pero esa sabiduría solo la puede encontrar en Dios. Hemos escuchado que en los gobiernos hacen las cumbres de los sabios. ¿Sí han escuchado que hacen cumbres internacionales y simposios internacionales de los sabios? ¿Y quiénes se reúnen en esas cumbres? Los jefes de grandes compañías, de multinacionales, los científicos que han hecho aportes en teorías o descubrimientos médicos o de ciencia amplia del universo. Es la cumbre de los sabios, ¿sí? Los que tienen conocimiento sobre el mundo, sobre la política, sobre la economía mundial. Ellos son los que son citados a esa cumbre de sabios. Yo les pregunto, ¿en esas cumbres de sabios mencionan a Dios y tienen en cuenta a Dios? Ahí solo hay teorías, ¿sí? Y hay libros y hay nuevos métodos de investigación y hay muchas teorías muy llamativas, pero que no tienen que ver con la sabiduría que Dios da. Santiago nos va a decir, si usted tiene falta de sabiduría, tiene que ir a la fuente. Entonces, lo primero que nos va a decir Santiago, que es algo chocante, que es uno de los estilos de Santiago, es que debemos admitir que tenemos carencias. Es decir, eso es un principio importante que tiene que ver con la aceptación. Cuando uno va al médico y le dice, usted está enfermo, el primer paso es aceptar que uno está enfermo,
Porque uno puede salir diciendo yo no estoy enfermo, no me tomo la medicina y me declaro sano. Cuando uno tiene una necesidad, lo primero que tiene que aceptar es que tiene esa necesidad y que tiene que buscar solución o buscar ayuda. Santiago nos dice lo primero que hay que hacer es admitir que tenemos un faltante y que ese faltante es una necesidad urgente que debemos suplir y que ese faltante pues es una carencia nuestra y hay que admitirlo. Si no lo admitimos, pues no vamos a recibir. ¿Se acuerdan cuando Jacob le envió a Esaú un regalo que no era pequeño? Cuando iba a buscar reconciliarse con su hermano. Primero, no se reconcilia uno mandando regalos, ¿cierto? Cuando uno tiene una diferencia o ha ofendido a alguien, pues uno no le dice, ahí le mando un regalo, unas flores o una invitación o un bono para que compre algo y ya hicimos las paces. Jacob quiso reconciliarse con su hermano mandándole cabras y camellos y ovejas paridas y becerros, pero no pidiéndole perdón de frente. Pero ¿recuerdan cómo respondió Esaú cuando Jacob le envió el regalo? Esaú no se lo recibió. Y Esaú le dijo, suficiente tengo yo. Es decir, yo no tengo necesidad de nada. Quédese con su regalo. No lo necesito. Esa actitud de Esaú, que es la actitud de los edomitas, que fueron enemigos constantes del pueblo de Israel, no puede ser la actitud nuestra. Porque a veces nosotros presumimos que tenemos suficiente. Cuando el Señor le dijo a Pedro, Pedro, ora para que no caigas en tentación, ¿qué dijo Pedro? Señor, pero yo estoy full batería. ¿Sí? Conmigo, despreocúpese de mí. Sí, preocúpese por otros. Y Pedro fue el que le negó más rápidamente. ¿Sí? Cuando el Señor le dijo a los discípulos, ¿no habéis podido velar ni siquiera una hora? Velen y oren para que no entren en tentación. Ellos dijeron, pues casi como que no necesitamos. Y Jesús dijo, a la verdad, mientras el maestro está vivo, pues ustedes se relajan y se quedan dormidos, pero una vez el maestro se vaya, les tocará enfrentar la gran persecución. Entonces, primero hay que admitir que tenemos carencias. ¿Pueden admitir eso? Que todos tenemos carencias, que todos nos hemos equivocado, que todos hemos faltado y hemos tomado malas decisiones y hemos cosechado dolores y aflicciones por falta de sabiduría. A mí me ha pasado. Y yo creo que a todos ustedes, seamos adultos o jóvenes o niños, nos ha pasado que hemos obrado mal porque pensamos que sabemos más que Dios. Incluso el rey Salomón dice, no seas sabio en tu propia opinión. Nosotros a veces nos dicen, mire, primero pídale a Dios dirección y luego cuando Dios le oriente tome la decisión. Y uno dice, no, es que ya la decisión la tomé. Hay falta de sabiduría, ¿cierto? O muchas otras situaciones que nosotros hemos obrado mal. Lo segundo que nos va a decir Salomón, Salomón nos lo dijo, pero también Santiago, es, una vez echamos la sabiduría al carrito, ¿cierto? Han visto que uno cuando compra en línea o cuando compra en el supermercado coge un carrito a la entrada y comienza a echar al carrito. Uno quiere llenar ese carrito y uno es feliz llenando el carrito. Lo duro es cuando llega a la caja, ¿sí? Que a veces le toca sacar del carrito y dejar cosas que uno ya había empacado. Sí, pero ¿qué es lo que nos dice Santiago? Vamos a llevar el carrito, vamos a entrar al supermercado y vamos a echar al carrito lo que necesitamos. Pero lo que más necesitamos o lo urgente es sabiduría. Entonces echémoslo al carrito, pongámoslo al carrito y vamos a acercarnos a la caja. Y Santiago nos va a decir, una vez que reconocemos la necesidad y echamos al carrito la sabiduría que nos falta, tenemos que reconocer que esa sabiduría viene de Dios. Y ese es otro aspecto difícil para el ser humano, y es reconocer que la sabiduría no viene ni por la experiencia, que la sabiduría no se consigue con los golpes de la vida, y que la sabiduría no viene por el estudio académico, que nosotros a veces hemos creído. Incluso nos dicen que la experiencia entra a golpes, y que así viene la sabiduría. La sabiduría de Dios viene de Dios, es del cielo, es celestial, y no la podemos adquirir por ningún tipo de experiencias. Incluso a veces las experiencias lo que hacen es darnos malas enseñanzas. Incluso las experiencias son malos hábitos. Uno termina haciendo lo que uno vio hacer a otros, ¿sí? Y a veces uno ni siquiera se pregunta, ¿por qué hago esto?
Por ejemplo, en temas de cocina. ¿Por qué cocinamos como cocinaban nuestros padres o nuestra mamá o nuestra abuelita? Porque así lo vimos hacer. Y ni siquiera nos percatamos si era bueno o no. Simplemente así lo aprendí y así lo hago siempre. Y pensamos que eso es sabiduría, pero eso termina siendo a veces vicios que dañan y que no nos permiten a nosotros tener conciencia si lo que estamos haciendo es bien. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, primer sarcasmo de Santiago, si alguno, quizás haya alguno acá que le falte alguito, pues pida, ¿cierto? Un sarcasmo fuerte, directo de Santiago. Pero el segundo sarcasmo es pídala, pero pídasela a Dios. Y para un judío ortodoxo, de tradición, era una ofensa decirle que si le faltaba sabiduría, porque ellos se creían la fuente de la sabiduría. Ellos eran hijos de Abraham, eran descendientes de David, eran descendientes de Salomón, eran los que del linaje donde vendría el Mesías, y todavía muchos de ellos lo esperaban. Ellos se creían pues de pedigrí, de alta alcurnia, y ellos decían, pero yo sabiduría no necesito, soy hebreo, soy judío, fariseo de fariseo. ¿Recuerda que decía Pablo? Sentado a los pies del mejor maestro, en la mejor universidad del momento, con una de las mejores notas del momento, estudiante becado, con tesis laureada. Yo sabiduría no necesito. Santiago dice, primero admite que sí, y segundo admite que el único que se la puede suplir es Dios. Y era una ofensa para estos judíos, porque ellos consideraban que la sabiduría la tenían por tradición, y que la habían conservado por herencia de sus ancestros, especialmente de Abraham, de Moisés, de David y de Salomón. Entonces no necesitaban, se conocían la ley al dedillo, eran fariseos electos muchos de ellos, eran juiciosos en estudiar y escudriñar la ley. No necesitamos sabiduría, y mucho menos que usted nos mande a Dios a pedirle que nos dé una dosis adicional. Era una ofensa para ellos, pero el escritor, sabiendo lo que ellos necesitaban, les dice, si usted necesita, pídasela, pero pídasela a Dios, vaya a la fuente correcta. Eso implicaba para ellos otro acto humillante, porque no solamente era enfrentar la vergüenza del exilio o la diáspora, sino ahora enfrentar la vergüenza de reconocer que tenían una carencia, y que la carencia no era de paz o de vivienda o de estabilidad nacional, sino que la carencia era de sabiduría. Y además de eso, que ellos habían descuidado o despreciado la fuente correcta de la sabiduría. Entonces, amados hermanos, aquí nos pone en serios problemas. Si usted tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y yo quiero traer unos ejemplos para recordar. Y un ejemplo es el ejemplo de José. Recuerden que la Biblia dice que José fue llevado, primero vendido por sus hermanos, luego fue puesto en la cárcel por una acusación falsa, y estando en la cárcel le pidieron o le contaron de unos sueños que habían tenido dos funcionarios del rey o del faraón. ¿Y qué hizo José en la cárcel? Pidió a Dios sabiduría. Si le place a Dios dar interpretación a los sueños de estos funcionarios. ¿Y qué dice la Biblia? Y Dios le dio la interpretación, y efectivamente esa interpretación que José dio, inspirado por Dios para los sueños de esos funcionarios, se cumplió tal cual. Y José ganó renombre en la cárcel. En la casa era el soñador y en la cárcel era el intérprete. Tenía la sabiduría de Dios. Y luego, cuando el faraón tuvo un sueño que le trasnochó y le confundió, dijo, búsquenme a alguien que sepa interpretar sueños. Y no encontraban en todo el imperio, pero uno de los funcionarios dijo, ahora me acuerdo. ¿Se acuerda que le había dicho, cuando yo salga te llevaré al palacio? Pero cuando uno se gana el puesto se le olvida de todo el mundo, hasta de los familiares. Y este funcionario se le olvidó, pero cuando vio tan confundido al rey, dijo, yo me acuerdo que había un judío, un hebreo, que me interpretó el sueño, y así fue. ¿Y qué dijo el faraón? Háganme traer ese muchacho, que yo lo necesito. José pidió a Dios sabiduría, y la sabiduría que Dios le dio a José le sirvió para salir de la cárcel, para ganarse el puesto como segundo después del faraón, y para poder tener la libertad para que todo su pueblo fuera a habitar
en tierra egipcia y fueron salvos. Un excelente ejemplo de sabiduría. Tenemos también el ejemplo de Daniel, que fue llevado esclavo de Jerusalén o de Judea a Babilonia. Y también se enfrentó a los mismos retos de sueños que tuvo Nabucodonosor y no había quien los interpretara. Y recuerden que Daniel también dijo, si a Dios le place dar interpretación al sueño del rey, pues así sea. Y Daniel pidió sabiduría y esa sabiduría le trajo grandes bendiciones. Recordemos que también dice la Biblia que pidió sabiduría Noemí, ¿se acuerda? Y Ruth. Y Esther también pidió sabiduría cuando estaba amenazado a los judíos en el imperio persa y el emperador quería destruirlos por orden de Amán. Ella pidió sabiduría y dijo, oren, ayunen por mí, pidámosle al Dios del cielo que nos guarde y yo voy a entrar arriesgando mi vida al palacio a ver si no muero y puedo interceder por el pueblo. Y Dios bendijo a Esther, el pueblo fue salvo en todas las 127 provincias del imperio y hubo gran alegría, incluso una fiesta institucional por la sabiduría que Dios le dio a Esther para proteger al pueblo. Así fue con Noemí, así fue con Ruth, así fue con Salomón. Sabiduría. Pero ¿a quién le faltó sabiduría? A Jacob. En todos los primeros años de su vida, Jacob actuó sin sabiduría, engañando, suplantando, escondiendo, haciendo trampa con argumentos, con artimañas, escondiendo ídolos, muchas cosas malas y sufrió las consecuencias. Recordemos que Sansón también actuó sin sabiduría y terminó como esclavo, terminó como un animal de carga, terminó sin ojos, siendo burla para el pueblo, un hombre que perdió la oportunidad de tener sabiduría. Recordemos que Gedeón, que era un hombre esforzado y valiente, le faltó sabiduría, porque pudiendo haber librado al pueblo de los amonitas, creo, no lo logró porque dice que prefirió, como ganó una batalla y el pueblo lo reconoció, entonces él se mandó a hacer un busto público con un efod diciendo, Gedeón, gracias a Gedeón se hizo esto. Y eso le trajo grandes consecuencias y el pueblo se desvió. Entonces hay muchos ejemplos en la Biblia, amados hermanos, de hombres y mujeres que pidieron sabiduría, Dios les dio, y de hombres que actuaron sin sabiduría. Pedro fue uno que actuó sin sabiduría. En varios de los episodios Pedro actuó sin sabiduría. Por ejemplo, cuando le dijo, Señor, si eres tú, que yo camine. Ahí le faltó sabiduría. Cuando dijo, yo no voy a orar porque no me voy a escandalizar de ti. Yo nunca te negaré. Cuando no oró, le faltó sabiduría. En varios episodios. Y esos ejemplos nos reflejan lo que nosotros somos. Que en muchos episodios de nuestra vida nos ha faltado sabiduría. Por eso la Escritura nos dice, si te falta, pide. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y en Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. Y aquí el rey Salomón nos dice que sí hay la posibilidad de nosotros presumir ser sabios, pero lejos de Dios. ¿Sí? Como diciendo, yo estudié eso, no me enseñe, o yo ya me la sé, o yo ya tengo experiencia, o yo ya soy mayor, no me venga a enseñar. Y presumimos de sabiduría, pero sin temor y sin apartarnos del mal. En Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Principio de la sabiduría, crea en Dios. Ese es el ABC, es el inicio. Y en Salmo 14:1 dice, el necio en su corazón dice, no hay Dios. Por lo tanto, él nunca podrá ser sabio. No es que él no necesite y no es que él no quiere, él necesita y quiere, pero nunca será sabio porque él parte de decir, no me hable de Dios. ¿Sí? O leer la Biblia, no, yo no quiero. Entonces no va a poder ser sabio. Dice, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Entonces, primero, reconoce la necesidad y segundo, vaya a la fuente correcta. Si vamos a la fuente incorrecta, no vamos a adquirir sabiduría, sino más necedad y más fracaso y más consecuencia.
El texto dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pero miren la promesa que nos da Santiago, que es una promesa hermosa, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, les será dado. Y esa parte es encantadora, porque nos dice, claro que tengo una carencia, tengo que reconocer humildemente mis necesidades, claro que he despreciado el consejo de Dios y debo ir y apreciarlo y valorarlo, pero lo hermoso es que si me acerco a Dios pidiéndole sabiduría, me va a dar, no me va a recriminar. Y pudiéramos decir lo siguiente, cuando yo pido cosas materiales, probablemente Dios no me las dé, muchas de ellas. ¿Cuántas cosas materiales hemos pedido que no hemos recibido? Y la pregunta es ¿por qué? ¿Porque Dios no nos las podría dar? Él podría dárnoslas. Pero ¿por qué no las hemos recibido? Porque de pronto no son necesarias, porque de pronto son para nuestra perdición, porque pedimos mal, porque pedimos para ostentar o presumir. Y Dios muchas veces nos reclama o nos recrimina o nos reprocha y nos dice, no te voy a dar eso, porque no es necesario. Eso no te lo voy a dar. Pero ¿qué es lo que nunca nos va a reprochar nuestro Dios si le pedimos? ¿Qué es lo que nunca nos va a dejar con la súplica sin contestar? Mira, interesante, usted quiere tener respuesta a sus oraciones 100%, pida sabiduría. Y no hay margen de error, porque es lo correcto, es lo adecuado, es lo que Dios ordena y es lo que Dios ofrece. Abundantemente y sin reproche les será dada, sin recriminación. A veces nuestros hijos nos piden cosas y ¿qué le decimos? No, yo ya le di, no pida más. ¿O qué pasó con eso que ya le regalé? ¿Ya lo dañó? ¿O ya lo rompió? O a veces le decimos, mire, yo ya le compré esto, olvídese que le vuelvo a regalar de lo mismo. Si no lo cuida. Pero Dios, si le pedimos sabiduría, nunca nos reprocha. Si vamos todos los días pidiendo sabiduría, nos va a recibir y nos va a atender. Si vamos todos los días suplicándole dirección, atenta dirección para nuestras decisiones, nos va a ayudar. Porque Dios es generoso y da a todos abundantemente y sin reproche. Le será dado. Cuando Salomón pidió sabiduría, dice la Biblia que a Dios le agradó. ¿Recuerdan? Ese texto es hermoso, está por allá en Crónicas, creo, no lo recuerdo, pero dice cuando Salomón pidió sabiduría, a Dios le agradó y le dio sabiduría y le dio cosas añadidas. Yo pregunto, ¿por qué Salomón pidió sabiduría? Ese no fue el ejemplo que él recibió de David. Probablemente el caos que vivió Salomón en la casa de David como hijo fue terrible. Recuerden que Salomón fue de los hijos menores de todos los hijos que tuvo David, y David tuvo hijos de muchas mujeres, los tenía en el palacio, eso había de todos los desórdenes, dice que algunos eran tomadores, otros eran lujuriosos, había un violador, bueno, eso había de todo en la casa, ¿sí? Y Salomón era de los menores. Posiblemente ese ámbito familiar que enfrentó Salomón le llevó a, cuando fue puesto en el trono, decir, Señor, dame sabiduría. Tenía riquezas porque era hijo del rey, tenían poder porque ya era descendiente de David, pero él dice, lo que yo necesito es sabiduría, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande sin sabiduría? Amados hermanos, cuando nos llegan nuestros hijos, recuerden cuando los recibimos en la clínica, esos pedacitos pequeñitos, hermosos, a veces lo menos que pedimos fue sabiduría, porque no sabíamos la gran tarea que teníamos al recibir esas criaturas y todos los desafíos que teníamos por delante con esos hermosos seres que estábamos recibiendo y abrazando. A veces cuando tomamos la decisión del matrimonio, lo menos que pedimos a Dios es sabiduría. Pedimos comprar casa, cuota para el apartamento, viaje de bodas, lujos, fotos, recuerdos, pero a veces no le decimos, Señor, dame sabiduría. Cuando vamos a hacer un negocio, lo que pensamos es, bueno, que el negocio me guste, que tenga el dinero, que las condiciones se acoplen a mis necesidades, pero poco doblamos rodilla diciéndole, Señor, dame sabiduría. Este negocio es tu voluntad, te agrada, me vas a respaldar, es de tu voluntad, es de tu propósito.
De lo contrario, si no es tuyo, no me dejes hacer este negocio. Y nosotros más bien decimos es, yo no le cuento a nadie, porque la gente es envidiosa y me daña el negocio. ¿Sí? Voy a tomar esta decisión, prefiero que nadie se entere porque pierdo el negocio. Y resulta que a veces es mejor, pidamos oración, tomemos tiempos, pidamos ayuda, consejo, para ver si eso es del agrado del Señor, porque si es del agrado del Señor vamos a recibir abundantemente. La Biblia dice, Dios le plació Dios a darle a Salomón sabiduría. Hebreos capítulo 5, versículo 14, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces la sabiduría puede entenderse también aquí como madurez y como discernimiento, no malicia indígena, porque malicia indígena tenemos de sobra, lo que nos falta es discernimiento. Si uno dice, me late que eso no va bien, desconfío de esto, pero eso es malicia. ¿Sí? El discernimiento es poder decir esto según la palabra es correcto o según la palabra es incorrecto y tomar la decisión adecuada. Me llama la atención porque dice, todo esto es para los que comen alimentos sólidos. Es decir, a medida que vamos madurando, la sabiduría debe ser una regla de medida para nosotros y debe ser uno de los productos más consumidos en nuestra casa, porque ya sabemos que cuando nos apresuramos nos equivocamos, que cuando no pedimos consejo nos equivocamos, que cuando desoímos el consejo nos equivocamos, que cuando actuamos sigilosamente y sin pedir ayuda también nos equivocamos. Entonces, a medida que vamos madurando tenemos que decirnos, ya ese error, ya esa escuela la hice. ¿Sí? Yo no voy a repetir el semestre volviendo a cometer los mismos errores que he cometido por años, porque yo ya tengo los sentidos ejercitados, ya he ido alcanzando madurez y ya tengo discernimiento. El discernimiento es juzgar las cosas a la luz de la palabra, ¿sí? Analizar las cosas a la luz de la palabra. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Amados hermanos, ¿no le faltó sabiduría y discernimiento a Adán y Eva cuando la serpiente les habló? Primero, todo el tiempo que ellos llevaban ahí, no sabemos si eran días o meses o años en el huerto, solo habían escuchado la voz de Dios. Cuando la serpiente les habla, ellos debieran haberse espantado el susto y haber salido corriendo y decir, Señor, por ahí nos habló por ahí un animal, ¿qué será eso? ¡Qué susto! Pero apenas les habló la serpiente, ¿qué hicieron ellos? En lugar de ir y decir, Señor, hay una voz extraña que nos está hablando y nos está hablando de ti, ellos lo que hicieron fue prestar oído. Y cuando la serpiente le dice, con que Dios os ha dicho, Adán y Eva, sin el discernimiento adecuado, que hubieran podido decir, no puedes hablar en contra de Dios, o no vamos a aceptar una contradicción a la verdad de Dios, dijeron, ¿verdad? ¿En serio? Oye, no habíamos pensado eso. Y dieron o prestaron atención a la voz del maligno, y eso es falta de discernimiento. Dice la Biblia, si les dicen que el Señor está por allí, que está en alguna plaza haciendo milagros, ¿qué dice la Biblia? ¿Cerramos acá y nos vamos a verlo? No, no lo crean, es un engaño. Y si les dicen que están haciendo milagros y resucitando muertos, entonces creemos. No, tampoco crean, porque harán señales engañosas. Y ese es el discernimiento. Y si alguien les dice que el Señor viene ahorita el 29 de febrero, ¿lo creemos? Que vendan sus propiedades y las entreguen al que está haciendo la profecía, ¿lo hacemos? No lo crean, es un engaño, porque ni siquiera los ángeles saben. Discernimiento es juzgar las cosas a la luz de la palabra y no prestar oído al engaño y dejarnos seducir como le pasó a Adán y Eva y como nos suele pasar a nosotros en muchas de las cosas. Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra
y lumbrera a mi camino. Amados hermanos, así como la fuente de la sabiduría es Cristo y el principio de la sabiduría es el temor y el concepto y la creencia sobre la existencia de Dios, la fuente de conocimiento absoluto es la palabra de Dios. Y por eso hacemos tanto énfasis en leer la palabra, en cargarla, en meditarla, en memorizarla. Posiblemente nos hacemos un poco incómodos, pero amados hermanos, ¿cómo yo voy a ser sabio sin la palabra? ¿Recuerdan cuando Jesús fue tentado, qué dijo? Jesús no dijo, miren, en la escuela dominical me dijeron esto. Jesús dijo, escrito está. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue al templo y fue a argumentar con los maestros de la ley? ¿Qué fue lo que hizo primero? Pásenme el rollo. Y abrió el rollo y comenzó a leer. Generó una gran controversia, pero él estaba leyendo las Escrituras. Si nosotros nos apegamos a las Escrituras, no solamente testificamos que somos sabios, sino que evitamos grandes consecuencias, porque lámpara es a nuestros pies la palabra de Dios. Y primera de Tesalonicenses 5:21 dice, examinadlo todo y retened lo bueno. Pero cuando dice examinadlo todo, es examinen todas las cosas a la luz de principios absolutos y retengan de eso que les están ofreciendo o que les están contando, o de eso tan novedoso, retengan solo lo que esté de acuerdo a su fe, de acuerdo a los principios. No es lo que a mí me parece bueno, es lo que Dios dice que es bueno. Echemos al carrito lo que Dios dice que es bueno. No nos llenemos de cosas innecesarias. Y en Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, más en la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces, el hogar, la iglesia, la sociedad, todas las instituciones requieren dirección sabia para que el pueblo esté en pie, o si no el pueblo cae. Y en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Miren lo interesante, amados hermanos, no podemos, es un error, es falta de discernimiento y de sabiduría, conformarnos o amoldarnos a las tradiciones y a los conceptos de este siglo. A veces pensamos, como estamos en una era posmoderna y estamos en una era avanzada de comunicaciones y con muchos avances de ciencia y de tecnología, entonces todo lo que se diga ahora es bueno, o todo lo que dicen los científicos es bueno. Se han dado cuenta que muchas de las cosas que dicen los que son reconocidos científicos son erráticas. Primero, no se basan en la verdad absoluta de Dios. Segundo, no aceptan que Dios exista. Y tercero, no lo hacen para servir a otros, sino más bien para su propia gloria. Muchas de eso que llaman ciencia es error. Satanás mismo lo dijo. Presentó un argumento epistemológico incorrecto diciendo, así es. La epistemología del maligno siempre es errada, con que Dios os ha dicho, pongamos en duda. Cuando el principio de la sabiduría es no poner en duda, sino creer con certeza lo que Dios os ha dicho. ¿Les falta sabiduría, amados hermanos? Pidámosle a Dios. No le pidan al Estado, no le pidan a los libros, no le pidan a los escritores, no le pidan a la universidad. No pensemos que pagando grandes cursos y grandes academias o talleres en línea vamos a adquirir sabiduría. Lo que nos dice acá, si usted tiene sabiduría, pídala a Dios. ¿Cómo se la pedimos? En oración. ¿Y cómo la adquirimos? En la palabra. Es decir, lea, ore, afianzas en Dios y ponga en práctica lo que usted está conociendo. Pero Santiago nos va a decir, ahí más adelantico, nos va a decir lo siguiente. Si Dios le da sabiduría, pero usted se mira en un espejo y no corrige, ¿usted es sabio o es necio? Usted tiene sabiduría, usted reconoció su faltante, usted echó sabiduría al carrito, usted pagó la cuenta, pero no consumió el producto. ¿De qué le sirvió? ¿Sí? Yo voy al médico, el médico me da la medicina, yo reclamo la medicina en la farmacia, la pongo en mi nochero, pero no me la tomo. Eso es lo que va a decir Santiago. Eso es como el que se mira en el espejo,
se da cuenta sus imperfecciones, se da cuenta lo mal que está, pero como está tan afanado en los negocios de la vida y en las carreras del día a día, se le olvida poner en práctica o consumir el producto. Santiago nos dice, eso también es necedad, es decir, Santiago no es conforme fácilmente. Nos va a decir, no solo adquiera el producto, no solo reconozca el faltante, sino póngalo en práctica, consúmalo, póngalo en acción, porque es la única manera. Y nos va a decir, ¿en qué sentido nos falta sabiduría? Nos va a decir, por ejemplo, una de las cosas en las que nos falta sabiduría es en el uso de la lengua. Capítulo 3. Entonces, si usted sabe que está obrando mal, sabe lo que debe hacer, pero no lo corrige, ¿qué pasa? Otro de los aspectos en los que dice Santiago que nos falta sabiduría es en el manejo del dinero. Otro en el que dice que nos falta sabiduría es en el tema de cómo nos tratamos, porque a unos los tratamos con mayor respeto y a otros con desprecio, cuando somos igual creación de Dios. Entonces, amados hermanos, ¿le falta sabiduría? Muy bien. ¿Ya sabemos dónde pedir? Muy bien. ¿Qué hacemos después de que nos llegue el pedido? Hay que usar la posología, ¿no? ¿Sí? Todos los días, 3 veces al día. Sí, el médico nos da la orden y si no seguimos esas indicaciones, no vamos a tener el resultado y después vamos a decir, ese producto no sirve. No, el producto sirve, lo que no sirvo soy yo para seguir las indicaciones y someterme a los requerimientos que Dios me ordena. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra, por humillarnos hoy otra vez, recordándonos que somos muy carentes y que tenemos tantas cosas materiales que a veces ni siquiera usamos. Tanta ropa, tantos muebles, tantos equipos que a veces los desechamos con facilidad y los despreciamos porque tenemos mucho. Pero hay algo que nos falta y no estamos interesados en adquirir, y es sabiduría. Más que adquirir muebles, bienes, ropa, dinero o placeres, suma de placeres, nos falta sabiduría. Y hoy te queremos pedir perdón, porque todos nosotros hemos pasado por alto esa carencia. Presumimos que tenemos sabiduría, damos por hecho que somos maduros, pero muchos de los fracasos y de las consecuencias que tenemos es falta de sabiduría. Te pedimos que nos perdones, que nos ayudes a reconocer esa carencia ante ti y que nos ayudes a dirigirnos al lugar correcto para adquirir la sabiduría que es junto a ti, en oración, en la palabra y en la comunión contigo. Y ayúdanos no solamente a reconocer esa falta, a adquirir de ti sabiduría abundante cada día, sino también a poner en práctica tus dichos. Como dijo el rey David, tus dichos me han hecho bien. Poner en práctica tus dichos me han servido, porque no nos van a servir solamente en la mente, o solo en el corazón, o solo en la memoria. Nos sirve cuando los llevamos a la práctica, nos sirve cuando caminamos por ellos, nos sirven cuando confiamos en esos principios. Ayúdanos, Señor, a que cada día podamos llevar a la práctica lecciones de tu palabra. Ayúdanos, Señor, por favor, porque muy probablemente todo lo que aprendimos hoy, en un poco rato ya lo hemos olvidado y estaremos con mayor facilidad y disposición poniendo en práctica las cosas del mundo que tus dichos. Y te pedimos que nos ayudes, por favor, Señor, porque nosotros nos distraemos con facilidad, sufrimos de desatención, nos dispersamos. Son tantas las tareas y los afanes de este siglo que nos ocupamos de lo inmediato y olvidamos lo esencial. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, por favor. Te pedimos sabiduría, como padres, como esposos, como hijos, como hermanos, como trabajadores, como estudiantes, necesitamos sabiduría, como ciudadanos, como parte de una iglesia. Danos sabiduría, Señor, para evitar tantos errores que cometemos, tantas heridas que nos causamos y tantos fracasos y pérdidas y quedarnos como en un remolino sin salida, incluso por años. Perdónanos, Señor, y sácanos de ese remolino de la necedad y llévanos en el camino de la sabiduría de tu mano, por favor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.